Las otras dos a veces se miran como consecuencia de la dos, que sería si un cuerpo está a la misma temperatura de un tercero y otro está a la misma temperatura de un tercero, los dos tienen la misma temperatura, y la tercera, que no se puede llegar al cero absoluto. Hay algunos como Tenan que nominan una cuarta ley, pero creo que más que de energía sería como de comportamiento, entonces dejémosla por ahora ahí. La primera ley es supremamente importante. Decimos la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma, o sea que es la contabilidad de la energía, toda la energía que entra sale. Quería hacer una demostración especial, pero los niveles de seguridad del Congreso no me lo permitieron, del Expo Show, entonces me tocó llamar al profesor Walter Lewin para que nos hiciera una demostración de la conservación de la energía, de la ley de conservación de la energía. A 5-meter long pendulum with a 30-pound object, 15 kilograms. And I hold that object on my chin, and then I let it go. So if I gave it a push, it would come back higher than it was released, and it would be my last lecture, because it would crush my skull. So now the conservation of energy would require that if it comes back to me, it can never get any higher than my chin. And that's what I do. Close my eyes, hold the object, count down, 3, 2, 1, 0, let it go. The class is silent, and the object comes back and stops right here. Como ven, si no hubiera conservación de la energía o si la entropía pudiera ser negativa, pues el pobre profesor dejaría de ser profesor. La segunda ley de la termodinámica, que básicamente es la ley del orden, el calor no puede aumentar por sí mismo, diríamos que cuando se aumenta el número de cosas que se hacen, pues se aumenta el nivel de pérdidas. La segunda ley es la única ley de la física que tiene referencia con el tiempo, un poco para mirar lo que es la entropía, que sería la cualidad del desorden. Miremos esta probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una bolita esté en el lado izquierdo de la caja? 0,5 de que esté en el lado izquierdo, 0,5 en el lado derecho. ¿Cuál es la probabilidad de que dos bolitas estén en el lado izquierdo de la caja? 0,5 por 0,5 daría 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que tres bolitas estén en el lado izquierdo de la caja? 0,5 por 0,5 por 0,5, que daría 0,125. Perfecto, pero miremos la contraparte, miremos lo amarillo, que es lo que sería la probabilidad del desorden, del caos. Si hay una bolita sería 0,5, a medida que voy aumentando el número de procesos, voy aumentando la cantidad de caos, el 0,75, en el caso de dos bolitas 0,875, o sea que eso sería la entropía, cada vez va aumentando el nivel de desorden. Y eso me permite medir el tiempo, indudablemente, ¿cierto? O sea que realmente pudiéramos decir que la energía tiene dos partes, una que se llama anergia, que se transforma en algo que ya no puedo utilizar más, típicamente calor, que es el nivel más bajo de energía, y la otra que sería exergía, que la puedo seguir utilizando. Exergía sería la máxima energía que puedo seguir manteniendo. Aprovecho que me llegó el informe del Congreso que tenemos aquí al lado y voy a leerles el informe, que nos puede dar una ilustración como mejor del caso. El informe es el del Congreso Anual de Gallinas Ponedoras. El Congreso Anual de Gallinas Ponedoras no se celebraba todos los años. Nadie sabía por qué. Quizás los organizadores, miembros de la Asociación de Empresarios Avícolas, Cunícolas y Porcinos, creían por la fe en la magia de la palabra: lo que se nombra existe. Así que bastaría con denominarlo anual para situarlo por encima del tiempo, ajeno a los engranajes causales e inmune a la verificación, dando su celebración como hecho absoluto y cierto, y en caso de duda, inescrutable. Aquel año, sin embargo, el Congreso Anual de Gallinas Ponedoras se celebró en toda su extensión, sin más concesión a la metafísica que el aroma familiar a estiércol de gallina. Como en ocasiones anteriores, los periodistas desbordaban la sala de prensa, intencionadamente reducida para que fuera siempre desbordada. ¿Por qué un congreso anual de gallinas ponedoras?, preguntó uno de ellos, grabadora en mano, sacrificando el verbo en aras de la urgencia.
El presidente de la mesa tomó la palabra y se explayó en explicaciones que ni él mismo comprendía, convirtiendo la pregunta en aclaración de su respuesta. Primero, porque como saben ustedes, las gallinas ponedoras representan un engranaje tractor suprasectorial y un motor económico de primer orden. Segundo, porque su producto interior se hace huevo bruto en la cinta transportadora, ajeno a impuestos y gravámenes, con impacto cierto en los índices económicos nacionales. Y tercero, porque la apuesta es y representa el paradigma de la innovación creativa y rentable. Y le ruego que disculpe mis tecnicismos, pero es que estas cosas no pueden describirse de otro modo. Por último, quiero aclarar que este importante congreso anual se convoca puntualmente cada año, aunque el público lo ignore. Y pensaba que la mentira innecesaria no es más que otra forma de verdad. Durante el Congreso se presentaron ponencias y hubo debates sobre creatividad y rendimiento, rentabilidad y obsolescencia, piensos y gastronomía, sin preocuparse de quién fuera antes, si el huevo o la gallina. En una de esas sesiones un gestor explicaba: nuestra gestión del gallinero se basa en la teoría de la caja negra. Medimos lo que entra y lo que sale y ajustamos los influjos para maximizar el rendimiento. De hecho, tenemos el gallinero más eficiente del mundo, 90 gramos de huevo por cada 100 gramos de pienso. ¿Y cuántas gallinas tienen?, preguntó el asistente. Eso no lo sabemos de cierto, puesto que la teoría de la caja negra nos la hace también opaca. Sin embargo, estimando a 120 gramos de pienso por cresta y día, eso hace, calculaba mirando el techo, 10.420 gallinas. ¿Y cuántos huevos ponen?, inquirió el asistente de nuevo. 1.500 más o menos 3,5% huevos diarios, respondió el ponente con orgullosa precisión. Eso hace un huevo por gallina a la semana en el gallinero más eficiente del mundo. Pues en mi casa, dijo el asistente, conozco a las gallinas por su nombre y les doy de comer lo que me piden, pero les recuerdo cada día que sé que son cortas de memoria, que la que no pone, no come. Tengo 32 gallinas y me ponen 32 huevos diarios. Creo que queda relativamente claro un poco la diferencia entre exergía y energía y cuál es la importancia de la exergía cuando miramos las cosas. Paso a la siguiente etapa y es cómo atacamos los problemas de energía en una ciudad sostenible. Por supuesto, hay dos líneas muy importantes que sería la producción renovable y, digamos, el uso adecuado de los recursos. Primero miremos, digamos, esta transparencia que es de Göran Wall, un sueco que trabaja mucho en análisis exergéticos, y miramos, digamos, la cajita esa con cara de rombo azul, es toda la energía que consume la sociedad, que son como 1,2 por 10 a la 13 vatios, eso es lo que consume toda la sociedad. Pero el sol nos produce 13.000 veces eso, o sea, 1,6 por 10 a la 7 vatios. O sea que la sociedad puede duplicar y triplicar el consumo y al sol no se le da nada. Eso quiere decir que sería renovable. O sea que normalmente lo renovable, me sirve para definirlo, es si se demora menos en producirse que en consumirse, es renovable. Si se demora más de producirse que en consumirse, es no renovable. Miremos el Carariopón. Antes teníamos lo que llamamos la selva del Carariopón. Ahora, como no se ha renovado, se talan árboles, se utilizan, pues ahora podemos llamar el desierto del Carariopón. Miremos el mapita que tenía ya, mi mapita de energía. Entonces, dependiendo de la forma de transformación, ahí lo que hablamos es de la radiación del sol en forma directa, podríamos transformarla en energía eléctrica a través de las celdas fotovoltaicas o en energía térmica, que la llamamos también celdas térmicas, y alguna mezcla que sería la utilización de energía térmica para producir energía eléctrica. Las olas y los vientos, que utilizan el mismo principio, pero las unas con el viento y las otras con el agua por la diferencia de temperatura, sucede, y eso lo podríamos utilizar, y la biomasa. La masa, en general, es un factor energético supremamente importante, no solo pues, en las ciudades, etcétera. De hecho, tenemos estudios muy serios para utilizar energía de las aguas residuales. Hay alguna propuesta de planta de generación en el caso del Carrasco, pobre Carrasco, que no se sabe si muere o no muere, es una muerte de esa supremamente lenta.
Y entonces, dependiendo de cómo la utilizamos, realmente pudiéramos lograr. En general, por ejemplo, utilizamos gasificación, combustión para la biomasa seca, esterificación o destilación, según lo que sea, para los biocombustibles o la biomasa líquida. En el aire, pues lo que utilizamos en principio sería básicamente biodigestión o digamos, trabajo a través de bacterias, que sería el trabajo anaerobio. Las mareas son un poco como las hidráulicas. Las hidráulicas realmente lo que utilizan es la fuerza gravitatoria. Miremos muy rápidamente la solar. La solar, si ustedes miran la celda superior izquierda, eso es una celda normal de silicio que era la que se utilizaba para la casa saludable de la Organización Panamericana de la Salud. Hace como 6 años se presentó en Bucaramanga precisamente con la idea de recuperar o de producir, digamos, un poco las viviendas sostenibles para la gente damnificada de esa época. Realmente eso cambió mucho. La gente de Google montó una empresa que se llama NanoSolar y ahorita lo que se utilizan son celdas flexibles. Esas celdas redujeron prácticamente a la 10ª parte los costos de las solares. Y la Universidad de Stanford acabó de inventar, digamos, una celda que utiliza todo el espectro, o sea que incluso trabaja con los infrarrojos, o sea, con calor, con radiación normal, digamos, para producir energía eléctrica. Además que desde el punto de vista arquitectónico, pues se pueden conseguir los colores que sea. Ahí le estoy mostrando unas celdas translúcidas, por ejemplo, y aplicaciones diferentes. Autoeléctrico, bicicleta eléctrica o eso que es triciclo eléctrico más bien. No le vayan a dar triciclo eléctrico a los niños para que hagan ejercicio, ¿cierto? O los espectros arquitectónicos que se quiera se pueden lograr con las celdas solares actuales a unos precios realmente muchísimo más bajos. La otra alternativa es la solar térmica, en donde lo que se hace, o las celdas realmente lo que hacen es recoger el calor del sol en algún líquido y se almacena o se lleva. Lo que tengo al lado izquierdo es una cocina solar térmica, muy eficiente realmente, y lo que tengo al lado derecho inferior es la cocina que podemos hacerla en la casa tranquilamente sin ningún problema. Dese cuenta que son cajas, láminas de zinc y un espejo arriba. Eso es lo que se utilizaba para la casa saludable de la Organización Panamericana de la Salud. O sea que lo que quiero decir con esto es las energías renovables pueden ser lo baratas o caras que se quiera. O sea, no es por el precio, como decía Luis antes, los precios los tenemos de todos. Hay otra energía que podemos utilizar muchísimo, que es la del biogás. Ahí pueden ver un poco la composición. Por ejemplo, las vacas, las excretas que producen es más o menos el 5% de su peso. Los humanos producen el 1% de su peso. Los sólidos volátiles de los humanos son 15%, los sólidos volátiles de las vacas son 13%, que es lo que se utilizaría o lo que se traduciría en las bacterias en biogás, y el gas de las vacas sería 250 por kilogramo de sólidos volátiles, mientras que los de los humanos es 300 kilogramos por sólido volátil. Entonces digo, hombre, ¿por qué cuando construimos los edificios, por qué no construimos biodigestores automáticamente? Eso está planteado para el segundo edificio de Lady, que en el primero no se alcanzó a montar, para utilizar, digamos, las excretas de la gente para producir energía. Más o menos lo que tiene el biogás es bastante metano, entre 55 y hasta 80% de metano, anhídrido carbónico, etc. Y podemos disponer de algunos dispositivos para tratarlo en mejor forma. Dese cuenta que realmente el biodigestor comienza a funcionar bien cuando tapa la entrada. Entonces tapa la entrada y ya no entra más aire, por eso es que llamamos anaerobio, básicamente porque no entra más aire y entonces tienen posibilidad las bacterias de trabajar. Aquí les muestro un proyecto del municipio de Lebrija, en la vereda de Mirabel, un poco de cerdos, 100 cerdos básicamente que producen 2 kilogramos por día de estiércol, y para mostrar que puede ser muy barata la utilización de los renovables o la utilización del biogás, pues lo voy a colocar con una bolsa plástica simplemente, una bolsa plástica calibre 8, le saco el tubo, le meto las excretas, lo coloco de bajada y cuando sale pues ya me ha producido el biogás. Y como para que miren, realmente con eso produzco una planta de 2,8 kilovatios y me sale por 1.100.000. O sea, por 1.100.000 puedo tener 2,5 kilovatios gratis de ahí en adelante, si tengo quien me produzca las excretas, por supuesto, ¿no? Entonces, para el ganado, para un edificio pudiera ser perfectamente, pudiera tener todos los servicios comunes absolutamente con eso, ¿no? ¿Qué tal que necesitáramos más megavatios? Pues lo poníamos en el Congreso, el biodigestor, ¿cierto?
y entonces pues ahí ya con eso podríamos suministrar prácticamente la energía del país, ¿no? Otra energía muy importante, a pesar de que a veces se subestima porque se trabajó en los grandes proyectos, es la hidráulica. La hidráulica está pasando el agua permanentemente. Yo puedo utilizar el impulso del agua o puedo almacenar agua como estamos haciendo en el Sogamoso, etcétera, pero lo podría popularizar porque tenemos caídas y caudales por todos los lados. Tenemos montañas, imagine. Entonces cualquier caída y cualquier caudal lo podríamos estar utilizando para producir energía eléctrica. Incluso nosotros hicimos un estudio para el acueducto a ver qué opciones tenía de generación. Aquí lo que muestro es en la llave de lavar los platos, de lavarse las manos, tenemos 4 turbinitas hidráulicas. De esas 4 turbinitas hidráulicas, cuando pasa el agua está generando, lo almacenamos y luego lo producimos al menos para lámparas LEDs o cualquier otra aplicación, ¿no? La eólica aprovecha precisamente me puso nervioso esa tarjeta amarilla. No me han sacado tarjeta amarilla nunca, claro, porque no juego fútbol, ¿no? Entonces, a medida que es más alta la central, pues puedo generar más potencia. No creo que en Colombia se debiera, pero es cosa de filosofía. Yo puedo lograr energía eólica de cualquier lado. Aquí lo que estoy promoviendo es, hombre, las lámparas podría estar con la misma, dése cuenta que el mayor viento es casi por la noche muchas veces. Entonces pudiera estar utilizando adecuadamente el viento, o pudiera utilizar ventiladores eólicos como se utilizan en la vivienda de interés social que se montó en Cartagena, en donde realmente la ventilación es un ventilador eólico, gratis absolutamente. Lo único que le echan es aceite una vez al mes. Y si queremos generar energía o queremos limpiar el aire, pues podemos poner árboles. Estos son árboles mecánicos, digamos, que el único objeto que tienen realmente es el de purificar el aire. De árboles que se están montando en Lima, de 2,5 kilovatios, 600 litros de agua cada 5 horas, purifican 200.000 metros cúbicos por día. O pudiéramos llegar a un generador especial como el que tenemos abajo. Eso es un generador eléctrico que tiene nanohojas. Realmente las hojas no son, el árbol no es natural, sino que le pongo nanohojas, nanoceldas de solares, en donde utilizo la fotovoltaica, la termovoltaica y la eólica. El movimiento de las hojas también me produce energía, y con ese árbol puedo estar produciendo 3.500 a 7.000 kilovatios hora año. Eso corresponde más o menos a la alimentación de dos casas. El otro tema importante es el uso nacional, el uso racional de los recursos, el uso racional de energía. Esta figura la tomé de Greenpeace y el ajuste de arriba es mío. Tenemos 3 tipos de energía: una energía primaria, que es como está la energía; una energía de transporte, que es la que utilizo para llevarla a otro lado; y una energía de uso. Lo que dice Greenpeace es que en la transformación entre primaria y de transporte se pierde el 60%, y la transformación entre la de transporte y la de uso se pierde el 95%. O sea que del 100% que me gasto, que consumo, que produce gases de efecto invernadero, que lo quemo y todo eso para producir energía, solo el 2% realmente estoy utilizando. Desde términos reales, calculando con base en proyectos específicos, yo le hice el ajuste, y lo que tengo es arriba, básicamente, que realmente la eficiencia del proceso, a veces exagerado, porque nosotros tenemos plantas térmicas que tienen menos eficiencia, pero bueno, es más o menos del 30%, el transporte del 20%, si usted mira la regulación le permite realmente mucho más pérdidas, y en el uso realmente se pierde el 70%. Claro, si yo voy a hacer un chocolate, pongo una olleta y lo pongo en un fogón grande, pues el calor se lo estoy echando a la atmósfera, ¿no? O sea que lo que yo estoy diciendo es, del 100% solo utilizo efectivamente el 7,2. Cambiémoslo. Si hacemos el inverso, diría, por 1 kilovatio hora que yo reduzca en el uso, o sea, cambio las lámparas, etcétera, estoy ahorrándome 14 veces en destrucción de recursos primarios. Me ahorro 1 kilovatio hora en el uso y estoy evitando la destrucción de carbón, petróleo, gas allá de 14 kilovatios hora. O sea, el impacto es muchísimo mayor trabajando en el uso, en la reducción, que en cualquier otro lado. ¿Cómo trabajamos en el uso? Desde los puntos de vista de las empresas electrificadoras, lo que diga aquí de la electrificadora será lo mismo que para la empresa de gas o la empresa de acueducto. El acueducto pues no es directamente energía, pero el comportamiento básicamente es lo mismo. Yo puedo hacer gestión de demanda, uso adecuado de los recursos, eso desde el punto de vista de empresa, para reducir o para mejorar la utilización de las instalaciones. Desde el punto de vista de la empresa industrial, ya tendría que hacer
auditorías energéticas. Con base en las auditorías energéticas determino, pues nosotros las llamamos exergética porque vamos más hacia la eficiencia de cada uno de los procesos. Proponemos la estructura y hacemos el cambio. Y metemos la filosofía del uso adecuado de los recursos, uso racional de la energía. Pues si ustedes miran las basuras que produce alguien, ahí se está dando cuenta qué tan eficiente está haciendo las cosas en la casa o en la industria o no. Y luego iríamos hacia otra cosa que ella con medición sistemática, que sería lo de gestión energética, que es lo que está básicamente representado en la norma 50.001 en este momento. Pero más que eso, después de haber construido la cosa mal seguramente, más bien voy al diseño y hago un diseño eficiente para que las cosas que se construyan no me consuman. Y eso lo puedo automatizar si quiero. Entonces las auditorías me permiten detectar fugas a nivel industrial, etcétera. Y le coloco la alterna para decir, bueno, es que el agua también lo podemos reutilizar sin ningún problema, ¿cierto? O sea, ¿por qué no los inodoros los lavo con el agua que sale de los lavamanos? Hay algunas purificaciones que podemos hacer en el camino, etcétera, pero pudiera utilizarlo. O sea, que yo cuando voy a diseñar algo debía ser sistemático e ir siguiendo un proceso, una auditoría de diseño, como por decir, ¿cierto? Y en ese diseño, pues yo puedo determinar, no voy a consumir nunca, por ejemplo, energía eléctrica en ese canal, que es el que estoy construyendo en la finca. Entonces le estoy poniendo simplemente botella de cola y pinto, no de Coca-Cola, eso es extranjera, ¿no? Sí, no de Postobón, que eso es paisa, perdónenme los paisas. Es cola y pinto, que es paisa, ¿no? Pero bueno, entonces, son botellas de Coca-Cola con agua. O sea, ¿es muy cara eso? No, yo puedo hacerlo sistemáticamente barato. Claro, seguramente en la casa o en el edificio de eléctrica que construimos en la UIS, que le va a presentar Gabriel próximamente en un momento, pues no se hizo eso. Se utilizaron las lámparas de abajo, que son lámparas reflectivas. Y sobre eso le hablará Gabriel. Pero esas lamparitas ya valen 1,5 millones. Entonces, pero pues depende del diseño como sea. Cuando yo diseño, ¿qué es lo que tengo que mirar? Mirar el calor, mirar el viento, mirar el aire, cómo lo organizo, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo, ¿cierto? Y con eso estoy evitando la colocación de aires acondicionados que consumen tanta energía, la utilización de calefacción. En otros sitios, pues nosotros no tenemos, nosotros sí tenemos problemas de calefacción. Lo que no tenemos problemas es de calefacción artificial, aquí la tenemos natural y hasta afuera, ¿no? Pero bueno. Y ese sería el diseño. Entonces yo tengo que hacer el diseño para no consumir. Mi principio es construir con 0 consumo y 0 producción de desechos. Todo lo utilizamos y todo. Entonces, claro, si yo le estoy metiendo a las redes 0, pues no tengo problema, no estoy dañando el mundo. Y fuera de eso me ahorro 14 veces en la destrucción de recursos primarios. El diseño sostenible no tiene que ser feo. El Caney era Caney. Pero esto puedo hacer la estructura arquitectónica que yo quiera. O sea, me lo permiten las celdas solares, me lo permiten las celdas de microalgas. Ahorita estamos trabajando en el edificio de investigación de la UDE, lo que vamos a colocar es un techo verde. Techo verde, pero con microalgas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, pues es el diseño. Información, tenemos información por todos lados. Aquí les hablo del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, español. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, si ustedes van a diseñar conjuntos, etcétera, tiene todas las normas imaginables con una filosofía que es la filosofía Ícaro: iluminación, calor, aire, ruido y otros. Y con algunos criterios de esos se presentó dentro del proyecto Prospetic y se diseñó algo que en esa época se llamaba el CENTIC. Eso lo presentamos en el Congreso de Ingenieros con nuestra anfitriona, la doctora Clara, y pensando básicamente en la gestión de la energía, la gestión de la seguridad, la gestión del confort y la gestión de las comunicaciones, que es lo que nos lleva un poco al uso de ese. Y la otra panacea que le estamos exhibiendo bastante en este momento, ya hay artículos internacionales asociados a eso y se la va a presentar muy detalladamente Gabriel, en el cual se logran reducción por el uso de iluminación natural y solar. Lo diferencio un poco para hablar de si es directa o la llevo hacia algún lado. El uso de aguas, en donde realmente la reducción de energía fue del 85% básicamente, y la reducción de agua fue del 70%. O sea que realmente se puede hacer un mejor diseño. Ventilación natural y en este caso techos verdes. ¿Sí? Como me tiraron las orejas, entonces vamos a concluir algo. La idea es que de todas maneras tenemos que mentalizarnos a que realmente todo es energía y de todos lados podemos estar sacando, ojalá en forma renovable eso. Tenemos energía gratis.
¿Me descuentan, por favor? 10 minutos el pro, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos energía gratis, la del sol, el viento, el agua, la dejamos pasar y no hacemos nada, no la utilizamos, ¿cierto? Tenemos contaminación por los desechos animales, vegetales, humanos, que no utilizamos y estamos, ¿sí? O sea, eso sería, cuando lo miramos desde el punto de vista social, sería lo que llamaríamos ecovatios. Cuando lo miramos, equivatios, perdón. Cuando lo miramos desde el punto de vista ambiental, lo diríamos ecovatios, ¿sí? Y lo otro importante es que producir 1 megavatio hora con renovables evita la destrucción de 3 a 5 megavatios hora de petróleo, gas o carbono. Y ahorrar 1 megavatio hora en el uso evita la destrucción de recursos primarios de petróleo, carbono, gas natural. Eso sería lo que llamaríamos negavatios. Vamos a quitarle vatios al sistema. O sea que URE y uso racional de energía y las energías renovables son rentables social, financieramente, ambientalmente y económicamente. Diseñar con 0 demanda y 0 consumos tiene que ser el objetivo y es posible. Y desde el punto de vista institucional deberíamos plantear acuerdos municipales, normas mínimas para las instalaciones que diseñan. Una instalación no se debe pasar de tantos vatios por metro cuadrado o tantos vatios por persona. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Carrillo. A continuación, para seguir con nuestra jornada de sensibilización, con la ponencia Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Agroindustria de Esencias, Extractos y Derivados Naturales en Colombia. Estará a cargo de la doctora Elena Stachenko, química, máster y doctora de química de la Universitet Druzhby Narodov de Moscú. Es especialista en espectrometría de masas y análisis cromatográfico. Es miembro del comité editorial de varias revistas internacionales de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, entre otras. Es profesora titular laureada de la Universidad Industrial de Santander y ha sido galardonada con diferentes premios nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación. Actualmente dirige el Centro Nacional de Investigaciones para la agroindustrialización de especies vegetales, aromáticas y medicinales tropicales, CENIVAM. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Les voy a hablar de un tema que pareciese sí, que está como un poquito lejos sí, de las ciudades inteligentes, pero a la hora de la verdad las ciudades están inmersos en el campo, están rodeados por las ciudades muy pequeñas, por aldeas, por villas, entonces estamos todos conectados. Así que les voy a hablar de un tema que es muy relevante en Colombia, aunque no nos damos cuenta a veces de esta importancia. Gracias. Si nosotros miramos el mapa mundial, nosotros vemos lo que está anotado en rojo, son sitios exclusivos en nuestro planeta, donde existe una biodiversidad, o casi que podemos hablar de mega biodiversidad, donde Colombia es un lugar absolutamente privilegiado. Si nosotros miramos la biodiversidad en Colombia, que hay prácticamente más de 10% de todas las especies que hay en el planeta están concentrados en 0.7% de la superficie terrestre. Esto a la larga hace este país absolutamente exclusivo en este tema. Si miramos, bueno, las plantas que nos rodean, a veces no tenemos conocimiento de ello, entonces cuando no hay información o conocimiento, casi que no nos importa, sí, o sea, no lo notamos. Entonces, no se sabe cuántas plantas hay en total en el planeta porque pues hay variedades, mutaciones, algunas desaparecen, pero lo que podemos decir que muy poquitas, o sea,
hasta el 15%, diría yo, son de alguna manera estudiadas. Cuando hablamos de biodiversidad de Sudamérica, y particularmente de Colombia, enseguida pensamos en Amazonía, enseguida pensamos en Orinoquia, pero resulta que nosotros estamos en un sitio que pudiese ser más biodiverso que inclusive estos lugares como Orinoquia o Amazonia. Estamos cerca al Cañón de Chicamocha, y Cañón de Chicamocha es un sitio sui generis. La ciudad está cerca de estas tierras, pero ¿por qué es sui generis? Porque hay mucho sol, porque hay mucho calor en el día, porque el clima es seco en el día, porque hay vientos, porque está más frío en la noche y porque todas estas condiciones adversas hacen que las plantas que crezcan allá adquieran una fortaleza especial y unos mecanismos de adaptación que no tienen otras plantas en ambientes más relajados. Entonces, nuestro estudio es sobre estas plantas, sobre las plantas que hay en nuestra ciudad, alrededor de nuestra ciudad, y que tienen que luchar para sobrevivir en estos ambientes. Entonces, muy interesante desde el punto de vista químico, empiezan a elaborar sustancias adaptativas, evolutivas, que permitan sobrevivir a estas condiciones.